Bueno, ya avanzamos con las noticias. Existe preocupación en Europa, especialmente en el Reino Unido, y es lo que ha causado el aumento de contagios de la denominada supergripe H3N2, que es una variante mutada de la influenza tipo A. Ahora, ¿de qué se trata y cómo podría afectar a Chile? Lo conversamos hasta ahora con María Paz Bertoglia, epidemióloga, quiero decir, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está? Hola Sabrina, muy buenas tardes. Bien, gracias. Muchas gracias por estar a esta hora con nosotros y aclarar dudas, ¿no?, en torno a esta situación que ya está generando estragos en el Reino Unido. En primer lugar, ¿qué diferencia tiene con la influenza que nosotros conocemos en nuestro país? Yo creo que es importante que recordemos que la influenza A o la influenza que estamos mencionando la conocemos hace mucho tiempo. Ya ¿Ya? la influenza A H3N2, que es esta que está afectando no solamente al Reino Unido, sino que a muchos países, principalmente del hemisferio norte, que es donde ellos están ahora en su invierno. Pero lo que le sucedió a este subclado, que es el subtipo del H3N2, es que mutó del año pasado a este año. Es lo que hacen los virus de influenza, van acumulando pequeños cambios, pequeñas mutaciones, y eso es lo que nos obliga todos los años a desarrollar una vacuna distinta para el hemisferio norte y una vacuna distinta para el hemisferio sur. Lo que pasó específicamente este año es que este subtipo cambió más que en ocasiones anteriores y apareció entonces un subclado nuevo, que es este que le llamamos el subclado K, que efectivamente está generando estos estragos a nivel de los sistemas de salud, porque estamos viendo que se transmite con más facilidad, pero lo que sí estamos viendo, y además que se adelantó, le llegó como un mes antes Sí. al hemisferio norte su invierno, y por lo tanto están viendo una circulación muy acelerada y probablemente no todas las personas han alcanzado a vacunarse, por lo tanto no tienen entonces tanta protección a nivel poblacional. Y además lo que hace nueva presentación de este virus de influenza es que la vacuna que se desarrolló para el hemisferio norte no contiene este específico subclado y por lo tanto puede generar entonces lo que llamamos un poco más de diferencia entre la protección de la vacuna. Pero lo bueno que hemos visto ya, y las evidencias lo indican, es que incluso la vacuna, a pesar de que no contiene este específico subclado, ya ha demostrado que es efectiva para disminuir el riesgo de hospitalización en las personas, que es lo que nosotros queremos con la vacuna. La verdad es que nos disminuye el riesgo de cuadros graves, disminuye el riesgo de muerte, y eso esta vacuna, aunque no contenga este subtipo específico, de todas formas protege. Por lo tanto, para el hemisferio norte, lo que están viviendo en el Reino Unido, en Estados Unidos y en un montón de otros lugares en Europa también, que han visto un montón de casos que han estado presentándose, los servicios de urgencia, las hospitalizaciones están viviendo entonces un invierno bastante difícil en ese sentido. La recomendación por parte de las autoridades sanitarias es que de todas formas las personas que tienen más riesgo de hacer un cuadro grave puedan recibir la vacuna. Claro. Y esas personas son las mismas que nosotros, ¿no? Los adultos mayores, las embarazadas, los niños pequeños, las personas que tienen cuadros crónicos, son esas personas las que pueden complicarse mayoritariamente. Pero entonces, lo que está haciendo el H3N2 de cierta forma está pasando un poco más allá de la inmunidad que de cierta forma tendríamos con la vacuna, al parecer, ¿no? Y es una propagación más rápida. Es más rápida, Ya. pero lo bueno que vemos ahora y lo que al menos hasta ahora han demostrado los datos es que sigue siendo efectiva la vacuna. Es un poco Ya. menos, de hecho sabemos que en niños, por ejemplo, es efectiva en un 70% de los casos, que igual es muy bueno, ¿no? Es una protección bastante buena, pero en adultos y en adultos mayores ha disminuido aproximadamente un 40% de protección. Mira. Y eso es para los cuadros graves. Claro, pero hay hospitales en Reino Unido que ya están saturados, según la información que han entregado los medios de Reino Unido. O sea, el escenario sería aún peor si no existieran las vacunas, asumo yo. Así es, exactamente, justamente ese es el tema, y por lo tanto el llamado es que las personas que están en el hemisferio norte, las personas que No. todavía no reciben la vacuna, puedan hacerlo, de hecho las autoridades eso es lo que están haciendo, tratando de convocar a todas las personas para que ahora puedan recibir la vacuna. Recordemos que las vacunas, al igual que en nuestro caso,
se demoran aproximadamente 2 semanas en generar esta inmunidad de protección. Por lo tanto, mientras antes las personas reciban esta vacuna, que a pesar de que no es una vacuna perfecta, la vacuna contra la influenza nunca lo ha sido, porque siempre tiene esto que se desarrolla 6 meses antes, y por lo tanto, durante esos 6 meses, mientras se desarrolla la vacuna, pueden generarse estas pequeñas adaptaciones por parte del virus. Los virus de influenza tienden a evolucionar constantemente. Hay algunos años donde genera esto que es un cambio un poco más abrupto, más llamativo entonces que otros años, pero generalmente cambian. Lo que pasó este año es que cambió más que en años anteriores y por lo tanto está generando esto que se adelantó la circulación y además la vacuna disminuye un poco en su protección, pero sigue siendo una muy buena herramienta para disminuir los cuadros graves. Y ya vemos que está afectando, bueno, lo estábamos mencionando, ¿no? Europa, pero también se han registrado casos en Estados Unidos y también en Asia. Y yo me acuerdo cuando hemos hablado de otros virus que de cierta forma se dice que lo que pasa en el hemisferio norte es un reflejo de lo que va a pasar eventualmente en el hemisferio sur. ¿Se podría analizar esta situación así también? O sea, ¿eventualmente podría llegar esta situación a nuestro país? Es muy posible que eso suceda. En general, nosotros los epidemiólogos del hemisferio sur miramos mucho lo que pasa en el hemisferio norte para entender cómo podría presentarse este episodio también en nuestro propio invierno. Y probablemente las autoridades a nivel nacional están ya evaluando esto para ver cuándo será la mejor fecha para, por ejemplo, iniciar nuestras campañas de vacunación, nuestra campaña de invierno. Nosotros en Chile siempre tenemos de forma muy proactiva entonces la toma de decisiones para evaluar cuándo poder proteger a la población y por lo tanto hay que estar muy atentos a cómo se desenvuelve este invierno y esta epidemia en el hemisferio norte, porque nos puede dar pistas bastante útiles para nosotros, para el hemisferio sur y para evaluar cuándo va a ser entonces la mejor fecha para vacunarnos y evaluar qué pasa con este subclado. Recordemos que la influenza sigue cambiando y por lo tanto tenemos que ir evaluando, tenemos que fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica, vigilancia genómica para saber efectivamente cuáles son los tipos, los clados, los subclados que están circulando y que podrían entonces a nosotros en el hemisferio sur para nuestra próxima temporada de invierno afectarnos. Y de esa forma podemos tener mucho más claro qué es lo que podría pasarnos a nosotros. Pero la campaña de vacunación eventualmente se podría adelantar mucho más que quizás el invierno o al menos la parte más crítica del invierno, porque yo me acuerdo hace fines de octubre tuvimos también un repunte de casos de influenza bien considerable y ahí uno diría, bueno, no hace tanto frío como quizás junio, ¿no? Ya ha sido quizá un poquito más de calor, como que uno no se esperaba tanto ese escenario a fines de octubre. Entonces, ¿podría ser al revés, que quizás la campaña de vacunación inicie antes de la etapa más crítica de invierno? Es interesante, eso es algo que siempre se evalúa, ¿no? ¿Cuál es el mejor timing o la mejor oportunidad en tiempo para poder vacunarnos? Este año efectivamente en Chile también tuvimos un adelantamiento de la circulación del virus de influenza y fue muy buena la decisión, las autoridades iniciaron en marzo la vacunación y eso hace que también al final del año efectivamente la protección de esta vacuna vaya disminuyendo porque los virus también como van cambiando van disminuyendo esa protección. Y justamente en Chile y en todo el hemisferio sur pasó esto también, en Brasil también, que son además un país con muchos casos, y también les pasó lo mismo que a nosotros, que en septiembre y luego en noviembre, nosotros hace poquito tuvimos de nuevo un pic de casos con 900 casos semanales, eso es alto en comparado con temporadas anteriores donde en esta fecha estamos alrededor con 40, 50 casos, pero esta semana recién pasada tuvimos 480 casos en nuestro país. Por lo tanto, nuestra epidemia ha sido bastante prolongada. Lo mismo le pasó a Australia, lo mismo le pasó a Nueva Zelanda. Y lo bueno de esto es estar entonces muy claro en que estos casos efectivamente no generen mayor gravedad. Y eso no lo hemos visto. No hemos visto mayores hospitalizaciones. Por lo tanto, estos casos son casos que efectivamente han estado probablemente bien protegidos por la vacuna, han logrado acceder entonces a controles de salud para disminuir también esos riesgos y por lo tanto tenemos que tener muy claro eso, qué es lo que está pasando, tener buenos sistemas de vigilancia montados, tener también muy claro cuándo poder iniciar la campaña de vacunación y ayudar a las personas a tomar esta decisión. Las personas también requieren hacer un llamado bien específico a quienes conformamos parte entonces de los grupos que nos ponemos más en riesgo, el personal de salud, las mujeres embarazadas, las personas de mayores de 60 años
quienes tenemos, yo soy hipertensa, por lo tanto todas las personas con patologías crónicas tenemos que recibir esta vacuna cuando seamos llamados porque somos los que nos enfermamos gravemente y podemos morir por esto. El virus influenza nos olvidamos un poco, pero no solamente nos hace pasar un mal rato, sino que efectivamente nos puede enfermar gravemente, Sí. podemos hospitalizarnos por esta causa y podemos morir. Es justamente lo que la vacuna previene. Bueno, hay que estar atentos a ver qué dicen por parte del Ministerio de Salud, a ver si finalmente pasa acá algo en nuestro país en torno a esto, pero lo bueno ya tener las alertas activas y que estén realizando las pesquisas necesarias, ¿no? María Paz Bertoglia, epidemióloga del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Que esté muy bien, hasta luego.